Tenemos a José Antonio Pajuelo. Él es director de la firma Pajuelo Abogados y lo que pretendíamos con esta sesión es que nos diera un poco la visión desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo real, en el sentido de que muy bien tantos smart contracts, contratos inteligentes, pero eso aplicado al mundo real, cuánto tiene de validez, cuánto tiene de cierto, cómo está ahora mismo, a qué velocidad va el mundo real o el mundo de las leyes para saber si puede aplicar los smart contracts o si todavía hay ciertas diferencias entre esos contratos inteligentes, entre esa programación tan friki que vimos el segundo día con lo que verdaderamente es el mundo real. Como digo, él se llama José Antonio Pajuelo, es el director y socio del bufete Pajuelo Abogados. Él ya ha tenido varias intervenciones, varios contactos con lo que son los smart contracts y sabe un poquito cómo está el panorama aquí. Y nada, yo le dejo ya que pilote él directamente y él que os vaya contando, esperando que sea provechosa la situación. Sobre todo, creo que fue Manuela Crespo la que el otro día dijo algo así como, pero ¿qué va a haber? ¿Una realidad paralela entre el mundo legal y esta parte que nos estáis explicando y tal? Pues para eso, José Antonio, Manuela, que creo que fue la que el otro día lo preguntó, que dé su punto de vista y que os explique un poco cómo va la situación, cómo está ahora mismo el panorama en cuanto a esto de los contratos inteligentes y lo que verdaderamente hay en el mundo real. Sin más dilación, José Antonio, cuando tú quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a todos por estar ahí, al otro lado de este sistema que tenemos, que nos viene también hoy para explicar, bueno, pues lo que tenemos que explicar. Y sobre todo, teniendo en cuenta además el mundo del que gente como Yolanda, hasta la que he estado escuchando antes, o yo, venimos, que son mundos totalmente analógicos y en los que obviamente pues esto de las nuevas tecnologías y todo lo que rodea a lo que es digamos, la mecánica de lo que hoy, del asunto que vamos a hablar hoy, pues obviamente ya nos daremos cuenta al final de la ponencia que es un poco un engranaje difícil de que empiece a rodar fuerte, pero bueno, yo creo que los pasos que se están dando, sobre todo a nivel tecnológico, puesto que a nivel legal y a nivel jurídico y procesal va a ser bastante más lento, yo creo que esos pasos a nivel tecnológico al final llevarán el barco a buen puerto. Y porque tiene que ser así. Si nosotros realmente creemos en que esta materia es el futuro, desde luego apostar por los smart contracts puede ser el futuro. Lo que pasa es que hay, ya como veremos ahora, algunos inconvenientes que nos van a ir frenando en el camino y fundamentalmente desde el punto de vista de la normativa. Yo he enfocado un poco la ponencia hacia una serie de conceptos. Hablaremos sobre todo de lo que es la evolución como realmente lo que estamos hablando es de materia contractual. Enfocamos un poco cómo ha sido la evolución, cómo es la evolución en lo que a la contratación se refiere, sobre todo en su entronque con la otra línea de los que hoy, en gran parte estáis ahora ahí al otro lado, que sois empresarios y también gente del mundo digital, como digo yo. Hablaremos un poco de lo que es el concepto de smart contract, cómo funciona desde el punto de vista legal un smart contract, porque desde el punto de vista tecnológico ya he visto que en anteriores ponencias ya se ha tratado el tema, sobre todo por la tecnología blockchain, que es lo que posibilita este tipo de contratos. Hablaremos un poco de cuál es el estado en el que se encuentra la regulación de las smart contracts, tanto a nivel España como a nivel europeo, como a nivel mundial, a ver cómo hablaremos un poco de cuál es la situación que tiene esa regulación. Veremos un poco qué garantías pueden servir para que ese barco que nosotros estamos diciendo al principio llegue a buen puerto, es decir, que no se pierda por el camino por las cuestiones de siempre, que son las cuestiones de validez y de seguridad jurídica. Hablaremos también y nos detendremos en algunos detalles de cuáles pueden ser las utilidades que a día de hoy se contempla como más cercanas para la utilización de los smart contracts. Veremos un poco los inconvenientes y sobre todo haremos una reseña, una muy brevísima reseña
de cuáles son las perspectivas. Hablaba antes, Ale, que, bueno, que ya hemos dado algunas ponencias juntos sobre este asunto, y la verdad es que el engranaje, como decía al principio, es costoso y yo lo he podido comprobar, porque la evolución de una ponencia a otra es tan leve que prácticamente, bueno, pues es insensible. Sin más, empezamos viendo un poco cuál ha sido la evolución de los contratos. En realidad todos sabemos lo que es un contrato, que es un concierto de voluntades. Perdonadme muchas veces que me acoja a lo que es por la muletilla, a mi ámbito, que es el ámbito legal. Entiendo que hay, hoy el tema requiere que nos vayamos un poco más a la parte tecnológica, pero siempre veréis que al final de la muletilla siempre mi forma irá, o mi forma de actuar irá siempre hacia la parte legal, que es realmente como tengo diseñado yo la mente en mi trabajo y en mi vida diaria. En primer lugar, vamos a ver hoy cómo, o habéis visto también en estos días, cómo los smart contracts han hecho pasar lo que es el contrato del simple apretón de manos que se daba antiguamente para concertar cualquier operación mercantil, como es en el caso de los empresarios. Cualquier operación mercantil bastaba antes con un simple apretón de manos para que se tuviera por cerrada, y se basaba mucho en la confianza. La traición muchas veces de esa confianza llevó a la necesidad de que eso se tuviera que plasmar en un papel para conseguir eso que estábamos diciendo antes y que vamos a perseguir durante toda la ponencia, que es la validez y seguridad jurídica de que nuestro consentimiento expresado en un contrato se iba a expresar bien y se iba a cumplir. Posteriormente pasamos de un sistema manual de elaboración de esos contratos, como veis en la segunda ventanita, a una elaboración ya mecánica o electrónica a través de ordenadores. El siguiente paso de la evolución es la posibilidad de firmar esos contratos ya directamente de forma digital mediante las firmas electrónicas, y con la consiguiente carga de regulación que eso también conllevó. Y por último, estamos hoy en el último estadio, que es la posibilidad de que mediante una serie de comandos informáticos podamos nosotros diseñar un contrato para que efectivamente se autoejecute cuando se den las condiciones para las que nosotros le hemos marcado esa programación. Porque en realidad lo que es un smart contract no es ni más ni menos que un acuerdo interpartes que se preconfigura por vía tecnológica, en este caso por una tecnología blockchain. Ya habéis visto en estos días cómo funciona la tecnología blockchain, para que ese contrato, y en las condiciones y en lo que está programado, sea autoejecutable de manera automática y sin necesidad de intermediarios externos. El hecho de que sea autoejecutable y el hecho de que sea sin necesidad de intermediarios externos se posibilita gracias a la naturaleza descentralizada que tiene blockchain. Es decir, si no tuviéramos un sistema o una fórmula como es la descentralización que aporta en la tecnología blockchain, ahora mismo no podíamos estar hablando de smart contracts, podríamos estar hablando de algún mercado regulado por alguien que centralizaría todas esas operaciones, pero precisamente la tecnología blockchain es la que posibilita que esos comandos que se graban en una secuencia al final pueden ejecutarse. ¿Cómo funciona el smart contract? Pues ahí yo creo que en la diapositiva que os he puesto ahora veis un poco cuál es la evolución. A día de hoy, para hacer un contrato, vamos a decirnos de un mero contrato de compraventa, se necesitan un montón de intermediarios, y se necesita además una serie de tiempo, un aporte de tiempo y un aporte de recursos, que es a lo que va encaminado a ahorrar el smart contract. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, lo primero que hacen las partes es, cerrar, ponerse de acuerdo, está la oferta, la demanda, y coinciden y se ponen de acuerdo. Lo más normal es que en un contrato de compraventa lo primero que se haga sea firmar un contrato de arras, un contrato de señal. ¿Con qué? Con perspectivas de poder luego firmar una escritura pública. Con lo cual ya tenemos un primer intermediario, que es el notario, que es el que eleva a público ese contrato. Ese documento hay que recogerlo de notaría, pagar la correspondiente factura, llevarlo a la Junta de Extremadura, que en este caso es la que liquida el impuesto de transmisiones,
y una vez que pasa por la Junta de Extremadura, que sería un segundo intermediario, pasa directamente al registro, que es donde ya se registra y se pone la propiedad a nombre de la persona que lo va a adquirir. En este caso, bueno, pues el registro sería el tercer intermediario y es el que de alguna manera daría fe pública de que efectivamente ese bien o esa adquisición se ha producido y ese bien es nuestro. Con los smart contracts, la idea es que todas, la idea o la finalidad es que todos esos intermediarios y todo ese tiempo de tramitación de este tipo de contratos, no lo hemos dicho antes, pero entre que hacíamos el contrato de arras y se registra y se inscribe en el registro, aquí hay también letrados, os podrán decir que el tiempo en función de eso no varía en menos de 2 meses, 2-3 meses, menos de eso no puede ocurrir. Pues pensemos ahora en la posibilidad que nos aportan los smart contracts de que en ejecución de una serie de comandos informáticos esto se autoejecute de forma inmediata y se hagan todas las operaciones mediante lo que sea programado. Es decir, que que el dinero pase de la cuenta una vez que se presta el consentimiento, si se da la circunstancia, el dinero pase de la cuenta del comprador a la cuenta del vendedor directamente, que los impuestos se liquiden automáticamente en la Junta de Extremadura y que al mismo tiempo se produzca la inscripción registral a través de la secuencia para la que se le ha programado. Todo eso elimina los intermediarios que decíamos antes, con sus consiguientes costes y con su consiguiente bueno, pues ahorro de tiempo y de dinero. Aunque luego veremos que, y precisamente ahí es donde está la dificultad en cuanto a lo que es la ampliación y lo que es el desarrollo de los smart contracts, al menos en lo que se refiere a nuestro entorno más cercano y concretamente en nuestro país, es complicado porque se exigen una serie de parámetros que obviamente necesitan tener esos intermediarios, como puede ser el tema de la fe pública. La fe pública, es decir, la que aporta el notario, la que efectivamente dice que eso se ha hecho y lo que permite acceder al registro, eso va a ser complicado entroncarlo con los smart contracts, salvo que, bueno, en un desarrollo avanzado de esta técnica, de esta tecnología, pues se pueda suplir esa fe pública a través de algún sistema en el que el notario pueda intervenir en esa programación o pueda programar comandos para que ejecuten las veces que hace el notario. No lo he dicho antes, pero podéis cortarme cuando vosotros queráis, cualquier duda que tengáis los podemos hablar, porque lo que no quiero es que esto sea un monólogo durante todo el tiempo, sino todo lo contrario. El tema es lo suficientemente amplio, como le he escuchado decir antes a una compañera, Yolanda, es un tema lo suficientemente amplio como para que podamos generar debate. Y sobre todo, y lo más importante, es un tema que está tan abierto a día de hoy que se da a que las interpretaciones puedan venir desde distintos ámbitos. Por lo tanto, sin ningún problema, vamos estableciendo un diálogo, podemos ir hablando, podéis ir preguntando y yo voy respondiendo a las preguntas e intercambiando con vosotros los pareceres. Obviamente esto, como sabéis o lo habréis visto ya anteriormente, para que se pueda dar esta tecnología hay que desarrollar unas redes, un sistema, una plataforma donde realmente se pueda, en unas ciertas condiciones de seguridad, desarrollar la tecnología blockchain. Hay algunas que veremos que son plataformas públicas, como puede ser Ethereum, que es la plataforma pública por excelencia. La plataforma pública lo que hace es que los nodos de la cadena blockchain son abiertos, completamente abiertos, y no hay que registrarse ni hacer ningún movimiento para que haya de alguna manera un permiso para acceder a esa red. Una vez que nosotros entramos en esa red y grabamos un nodo, ese nodo entra en la cadena y no es necesario acceder a un registro, como puede ser en el caso de una red privada como Hyperledger Fabric de IBM, que sí se puede considerar o sí tiene la cualidad de una plataforma privada, o por ejemplo Quorum de JP Morgan, que sí que exigen una serie de requisitos de acceso que no tienen las plataformas públicas para desarrollar la tecnología. ¿Cuál es la diferencia que podemos tener entre unas y otras? Pues ahí lo estáis viendo también.
al entrar en un entorno corporativo, que es donde se utiliza la mayoría de las plataformas, donde se utiliza la mayoría de las plataformas privadas, entramos ya en un sistema en el que se necesita un permiso, en este caso por el gestor, el que esté gestionando esa plataforma, para poder entrar. Con lo cual ganamos mayor privacidad, puesto que, bueno, independientemente de que en la red pública ganamos un poco más de transparencia, en la red privada veremos que esa transparencia no solo se mantiene, sino que además incluso al estar en un entorno corporativo puede aportar más seguridad a la transacción que nosotros vamos a intervenir. Luego veremos que muchas veces esto de la seguridad es totalmente contraproducente, puesto que nos da la sensación de estar, esa sensación de falsa seguridad puede llevar a ser caldo de cultivo de gente que con malas intenciones pueda intervenir en este tipo de redes para intentar de alguna manera, bueno, pues sacar un lucro delictivo del funcionamiento de estas plataformas. Aunque bueno, luego veremos que ello va a ser también un poco controlado por el propio sistema de las plataformas, porque una de las cuestiones que tiene, una de las características que tiene, es que lo que se graba en ellas es absolutamente inmutable, como habréis visto cuando habéis estado hablando estos días de la tecnología blockchain, es absolutamente inmutable lo que se graba en ella, y de todos queda rastro en esa cadena. Al mismo tiempo, al ser plataformas privadas, vamos a obtener un mayor rendimiento. Lo que vamos a ganar es velocidad, puesto que las redes públicas, para autorizar los nodos, simplemente los mineros que intervienen en la autorización de esos nodos y en el juego de la transacción que se produce para poder validar esos nodos, ya se pierde, se consume bastante tiempo. Vemos que en las plataformas privadas esto va a estar más limitado. Vamos a tener al mismo tiempo un mayor control y una mayor gobernanza, porque exige esos permisos, con lo cual, como decimos e insistimos, las condiciones de seguridad van a ser más altas. Y en este caso, al no tener el estímulo de las criptomonedas con las que se estimula a los mineros para que puedan de alguna manera validar los nodos que se introducen en las redes públicas, pues vamos a tener un mecanismo en el que se va a conseguir más rápidamente el consenso y la aceptación de lo que grabemos en ellas. Como plataformas públicas, ya hemos dicho, tenemos a Ethereum, y como plataforma privada, por excelencia, la de IBM, la de Hyperledger Fabric. Sí me gustaría reseñar, y ahí la he puesto también, una que es semipública, que es la nuestra, la española, Alastria. Alastria es una asociación sin ánimo de lucro que, bueno, lo que hace es que apuesta por este tipo de tecnología blockchain y la fomenta. Y para eso tenemos un sistema semipúblico en el cual, bueno, pues de alguna manera, aunque el funcionamiento es similar a la pública, pero va también a exigir ciertas garantías para que se pueda navegar con ella o utilizar con ella la tecnología blockchain de forma más segura. Y por no centrarme más en lo que son las plataformas de acceso o de utilización de los sistemas blockchain y por consiguiente de los smart contracts, me gustaría mencionar la reciente adquisición por parte de Consensus de la firma Quorum de JP Morgan, y la apuesta que ha hecho JP Morgan por tener una plataforma, de alguna manera pasar al terreno de las públicas, y en este caso elaborar o crear Consensus Quorum, que es muy reciente y que está utilizándose también como plataforma de gran recorrido a la hora de utilizar la tecnología. ¿Qué estamos hablando? Lo más importante, después de todo esto que hemos estado contando de las plataformas que se utilizan para la utilización y el acceso a la tecnología blockchain, lo más importante que nos tenemos que quedar de los smart contracts son con dos cuestiones. Uno, que se ejecutan sin necesidad de recurrir a intermediarios, es decir, ya hemos visto que se eliminan muchos intermediarios de la contratación convencional, con lo cual vamos a ganar mayor rapidez en la obtención del beneficio esperado, la autoejecución de los contratos, para permitir que eso sea así, que nosotros podamos tener
mayor rapidez, obtener con mayor rapidez lo que buscamos con nuestro contrato, y por el otro lado, pues vamos a ahorrar, como decíamos antes, muchos costes. Nos vamos a ahorrar al notario, aunque luego veremos que en nuestro derecho, en nuestro sistema jurídico eso va a ser complicado entroncar. Nos vamos a ahorrar los gastos de un juez, puesto que incluso la tecnología puede estar programada para, en el caso de que se surjan conflictos, se pueda recurrir directamente a la mediación. Incluso ya veremos que en algunos sistemas, como en China, se pueda presentar directamente la demanda. Y vamos a prescindir también de los gastos bancarios, que muchas veces, pues, en forma de comisiones, gravan las operaciones de compraventa más allá de lo que sería deseable. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la regulación. ¿Qué tanto de regulación hay en España, en este caso en España, sobre este tipo de contratos? Realmente tenemos unas garantías de que la contratación a través de un smart contract va a velar bien por nuestros derechos, por los derechos que empleamos o que invertimos en esos smart contracts. En teoría, y a pesar de que en España no tenemos todavía, ni en muchas partes del mundo, una regulación específica sobre los smart contracts, al menos en el espacio europeo, todavía no hay una regulación que venga a establecer cuáles son el sistema de funcionamiento de esta tecnología. Sí que podemos tener por lo menos la seguridad o el convencimiento de que nuestros contratos, lo que nosotros vamos a invertir en esos contratos, lo que estamos, de alguna manera, los intereses que estamos poniendo en juego en esos contratos, van a estar salvaguardados. Y van a estar salvaguardados gracias a la normativa que hay en vigor. Por supuesto, la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación nos va a amparar, al igual que en el caso de los consumidores, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sea como sea la transacción, aunque esté hecha por vía blockchain, en este caso por vía tecnológica, vamos a tener la oportunidad de que esa normativa sea aplicable, por supuesto, y teniendo en cuenta el tipo de tecnología, la ley sobre firma electrónica, que es la que nos va a garantizar lo que va a dar, lo que va a de alguna manera regular cuál es la validez de la firma que nosotros impregnamos en esos sistemas. Y, por supuesto, y entrando ya en materia, digamos, más específica, nuestro Código Civil y nuestra legislación específica. Léase, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sea como sea la programación que se le ha dado a ese contrato y la forma en que se ha plasmado, en este caso por vía tecnológica y a través del sistema de la tecnología blockchain, al fin y al cabo, si hay algún problema, el que la va a regir o el que va a decidir cuáles son los parámetros a cumplir en ese contrato, en defecto de acuerdo entre las partes, va a ser la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sí que en España hay un primer acercamiento hacia lo que a lo que podría ser una normativa aceptable o aplicable a los smart contracts a través de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico. De ahí, esta ley nos puede dar, digamos, un primer punto de apoyo, un primer punto de amparo para poder, de alguna manera, empezar el germen de una regulación para los smart contracts electrónicos, como el contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos y que estén conectadas a una red de telecomunicaciones. No es exactamente la tecnología blockchain, pero sí que de alguna manera nos da dos claves importantes que sí tienen los smart contracts, que son que se graban se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento, en este caso es así, y almacenamiento de datos, solo puede ser un ordenador, y que están conectadas a una red de telecomunicaciones, como puede ser, bueno, pues nuestra autovía digital que es Internet. Esos dos datos nos dan un primer acercamiento de la normativa española, aunque la ley es, como decimos, del año 2002 y los contratos, la tecnología que estamos hablando, de muy reciente creación, pero sí que podíamos encontrar amparo en esa normativa para poder,
de alguna manera, tener un primer germen para poder darle regulación. De esa normativa hay dos cuestiones fundamentales que también nos sirven para ver que su posible validez a los efectos de poder establecer una cierta regulación a lo que, sin tener, como decimos, una regulación específica a los smart contracts. Y es que en esa ley se establece la equivalencia entre los documentos que se firman en soporte papel y los documentos electrónicos a la hora de cumplimentar los requisitos que muchas veces muchas legislaciones exigen de que los contratos estén plasmados de forma escrita. En aquellos casos en los que el contrato tiene que estar en forma escrita, el hecho de que se haga en papel o se haga mediante un medio electrónico, esta ley lo equipara y lo hace equivalente, con lo cual volvemos a insistir en que puede ser un primer avance. Pero es que además también una característica que tiene esta ley es que te permite también que sea accesible no solamente a aquellos a los que está destinado la ley de las sociedades de información y comercio electrónico, es decir, a los prestadores o destinatarios de servicios, sino que la ley se ocupa muy bien de establecer que será de aplicación aun cuando ninguna de las partes sea o prestador de servicio o destinatario de los servicios de la sociedad de la información. En este caso, es un atisbo de la posible generalización que se puede hacer esta ley a la hora de posibilitar su regulación a cualquier smart contract en los que no intervengan ninguna de las partes, sea o prestadores de servicios o destinatarios de los servicios de la información. Lo que sí es cierto es que, sea como sea, hay una cosa que no se puede suplir en el smart contract y traigo en este caso arrimo el agua a mi sardina en este caso, es decir, lo traigo a mi materia, que es la materia jurídica, para decir que lo principal de un contrato, de un smart contract y de un contrato en general es el consentimiento. De tal manera que se ha planteado en muchos artículos doctrinales, se ha planteado también por muchos autores la posibilidad de que los contratos puedan ser generados automáticamente mediante máquinas. No estamos hablando de eso. Para que haya un smart contract tiene que haber previamente un consentimiento, y por mucho que esos parámetros se hayan programado mediante unos sistemas de programación informática, unos parámetros informáticos, el consentimiento de las partes tiene que estar expresado y tiene que ser válido, puesto que si no, no tendremos un contrato. Para eso en España, por ejemplo, en España no se puede considerar un contrato si no se dan las tres patas de ese contrato, que es el consentimiento, el objeto, que es lo que estamos tratando, y la causa. Y es fundamental para que esos contratos tengan validez jurídica, puesto que si no existe ese consentimiento, ese objeto y esa causa, pues no tendremos un contrato realmente, no estaremos ante un smart contract y no podremos considerar que tiene la validez que se precisa para dar sus efectos en el mundo jurídico. Vuelvo a insistir, tanto la Ley de Sociedades de la Información como la Ley de Firma Electrónica nos dan los requisitos que, si se dan esas tres patas en el contrato, nos van a permitir que nuestro contrato electrónico tenga validez, tanto en lo que se refiere a considerarlo válidamente emitido en un soporte digital, como en lo que se refiere a la validez para la utilización de un contrato electrónico en juicio, la validez del contrato en juicio. La propia Ley de Sociedades de la Información y el Comercio Electrónico te establece la posibilidad que tenemos los abogados de aportar una prueba, de aportar como prueba documental el soporte digital de un contrato. De ahí que, independientemente de que el soporte no sea papel, tengamos una línea de acceso para que poco a poco la rigidez que tienen los tribunales, los juzgados de tribunales, o que se les presupone al menos, se vaya venciendo mediante la posibilidad de aportación de documentos digitales donde consten esos contratos. Luego veremos también que independientemente de eso, lo que está claro es que cuando esa prueba lleva a juicio, se necesitarán una serie de medios y se necesitarán una serie de personas que ayuden al juez, que tiene una mente analógica como la que podemos tener los que estamos un poco al margen
de la línea tecnológica en la que se utilizan esos documentos electrónicos pueda ser comprensible para nosotros. Pero vamos, esto es la misma línea que cualquier pericia del tipo que sea. Los que vamos día a día, los que estamos todos los días en los tribunales, estamos hartos de ver cómo efectivamente el juez no sabe, y es lógico por otra parte, ni de construcción, en los pleitos de construcción, ni tampoco sabe de reproducción de accidentes de tráfico, y en ese caso se haría falta un perito. Pues en este caso sucede lo mismo. Esto va a requerir de la aportación en juicio de este tipo de soportes contractuales, va a requerir pues, de la aportación de alguien que traduzca eso al juez, por mucho que la ley diga que esa prueba es válida en el procedimiento. Vuelvo a insistir en que, de verdad, cuando queráis, cualquier cosa que vosotros o que no vayáis comprendiendo o alguna cosa que queréis que explicáis, me podéis preguntar y yo os voy respondiendo a la medida de mis posibilidades. Bien, continuando con la regulación y concretamente con la ley que de alguna manera hemos dicho que nos da pie a tener una cierta regulación, a entender que tenemos una cierta regulación de los smart contracts a través de la ley de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico. Hay dos cosas fundamentales que también nos aporta esta ley, y es que pueden ser aplicables al comercio electrónico en la actualidad, porque es lo que ahora está más implantado, pero que nos puede servir de cara a la posible, a tener las necesarias garantías de seguridad jurídica en nuestros smart contracts. Uno es la necesidad de una cierta información previa para cualquiera que quiera acceder a ese tipo de servicio, a ese tipo de contratación. Y, por otro lado, la información posteriori que se requiere para ver que efectivamente nuestros intereses, los intereses que hemos puesto en ese contrato, han quedado válidamente cerrados y tenemos una garantía de cumplimiento. En cuanto a la información previa, nos dice la ley que se requieren una serie de requisitos mínimos para que ese contrato tenga validez o esa transacción tenga validez. Entre ellos, pues ahí se exige a las empresas, en este caso a los prestadores de servicio o a las empresas que funcionan mediante el sistema de comercio electrónico, que reúnan determinados trámites en su página web. Y así pues se exige que se establezcan bien claramente cuáles son los trámites que hay que seguir para la contratación del producto o servicio. Se requiere información sobre dónde se produce el archivo y la accesibilidad de los datos que facilitamos para la elaboración de estos contratos. Se establece también, como estamos hablando de una plataforma donde la posibilidad de que sobre todo los que no estamos acostumbrados o no trabajamos habitualmente con ella, podamos tener errores es alta, pues los medios técnicos que tenemos para subsanación de cualquier error que se nos pueda producir, en la lengua o las lenguas en las que se pueden elaborar esos contratos, que son de contenido obligatorio, y sobre todo el condicional general que hay que seguir en esos contratos. Eso es información que las empresas, los comerciantes, las personas que utilizan los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico tienen que tener visible en su página web para que se pueda entender válidamente lo que hablamos antes, el principal ingrediente de los contratos, que es el consentimiento. Si eso no es así, estaríamos ante un supuesto en el que se podía alegar invalidez por falta de consentimiento, puesto que no se han dado la información necesaria para que la persona pueda formar ese consentimiento con las suficientes garantías y con la suficiente información de que sabe perfectamente lo que está contratando. En este caso, la ley exige que al tratarse de una plataforma, un medio en el que no hay intervención personal, sino a través de vías electrónicas, exige un plus en cuanto a lo que es hacer o demostrar que se ha facilitado a la persona que va a acceder a ese servicio o a esa prestación la suficiente información como para que le sea comprensible y el consentimiento no esté invalidado por el hecho de no haber comprendido alguna cuestión. Y lo mismo sucede con la información que se tiene que producir a posteriori. En este caso, se exige que para que se entienda que está válidamente emitida la declaración de voluntad, es decir, está válidamente prestado el consentimiento y hay contrato,
se exige el acuso de recibo por email, en este caso al usuario, con 24 horas con un margen de 24 horas, y luego la confirmación de la aceptación del contrato a través de ese correo electrónico. Uno de los problemas que puede tener más acuciantes los smart contracts es cuál es la legislación que le es aplicable al contrato, porque dependiendo del sitio donde se celebre ese contrato, en este caso por vía tecnológica, vamos a tener la aplicación de una legislación o de otra. Vamos a tener la posibilidad de recurrir a unos tribunales o a otros, es decir, el territorio, el sitio donde se celebra ese contrato es importante en el propio contrato, porque es el que va a determinar cuál es la legislación y la jurisdicción aplicable a su interpretación e incluso a su aplicación y cumplimiento a la hora de reclamarlo. Y eso también, de alguna manera, lo resuelve la ley que venimos citando, la Ley de Sociedades de la Información y Comercio Electrónico. Y, de alguna manera, viene a decir que se rige por las normas de derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español, es decir, aquellos tratados, dependiendo de los países de origen de los prestadores de servicios y de las personas que reciben ese servicio, va a haber una regulación u otra en función de los tratados que tenga cerrado nuestro Estado. Si bien es cierto que en determinadas materias, como puede ser, por ejemplo, el tema de aquellas operaciones en las que intervengan consumidores y usuarios, hay legislación específica que te va a decir que, independientemente de lo que suceda en esos tratados, la legislación, e incluso en esos tratados se apuntalará también la legislación y la jurisdicción aplicable a esos contratos va a ser la del residencia del consumidor. Precisamente por esa especial garantía y esa especial defensa que tiene la normativa hacia las personas consumidoras frente a los prestadores de servicios, a los que se supone que tienen, digamos, una posición más en cuanto a la hora de establecer las condiciones de esa contratación más relevante que la de los que lo reciben. Y por eso, de alguna manera, ese proteccionismo hacia el consumidor. O, por ejemplo, pienso ahora en otro aspecto en el que puede ser determinante a la hora de establecer la jurisdicción o la legislación aplicable, el territorio, el sitio donde se celebra ese contrato, exigiéndose, en este caso, en el caso del comercio electrónico, a los prestadores de servicios que, para que sea aplicable la legislación de nuestro país, que tengan el domicilio o la residencia o el establecimiento en España, o que al menos estén inscritas en el registro mercantil para que les sea aplicable a sus contratos la legislación de nuestro país. Independientemente, como decimos, que si está por medio la persona que está por medio en la otra parte es un consumidor, va a ser aplicable siempre la normativa patria. Por eso, partiendo un poco de lo que es la normativa española, tenemos también un poco que ver cómo protegen las normas internacionales y, sobre todo, la normativa europea, la contratación a través de los smart contracts. Y vemos y comprobamos que tampoco en la normativa europea hay una regulación específica de los smart contracts, de la tecnología blockchain, que es de alguna manera por la que se desarrollan nuestros smart contracts. En ese sentido, podemos tener ciertas garantías, como por ejemplo puede ser a través de la quinta directiva, que recientemente se está implantando en nuestro país o está siendo acogida en nuestro país a través de un anteproyecto de ley que está todavía en pañales, que está todavía en tramitación, y es la que de alguna manera va a cerrar pues lo que le interesa al Estado, y sobre todo lo que más le interesa al Estado, que es bloquear el posible blanqueo de capitales que se pueda dar a través de los proveedores de servicios de cambio y custodia de moneda virtual. Es decir, estamos ante un mundo, ante un sistema que es el de las criptomonedas, que los legisladores no tienen bien regulado, y en segundo lugar no tienen controlado en absoluto. Y la preocupación de la Unión Europea en cuanto a que se puedan producir blanqueo de capitales a través de ese sistema es máxima, de ahí que le hayan dado
el principal hincapié, o lo hayan hecho especial hincapié a través de sus directivas. Directivas que, como decimos, dependen luego muy mucho de lo que es la incorporación de esas directivas a los distintos países de la Unión. Y en este caso, en nuestro país, como decimos, está ahora a día de hoy en anteproyecto. Y en este caso, toda la normativa europea y toda la normativa española dicen lo mismo, que en defecto de acuerdo de partes hay que establecer una legislación, y la legislación se establece en función, como decimos, de los parámetros que antes señalábamos, bien territorio, o bien la cualidad de consumidor, o bien la ubicación o el lugar de celebración del contrato. También hay situaciones específicas, como es aquellas operaciones que se producen en tránsito, como son los contratos de transporte, en la que va a ser el lugar de descarga de la mercancía o el lugar de descarga de la mercancía la que va a marcar la pauta a la hora de establecer la legislación aplicable. Pero por regla general, el acuerdo de las partes es la tónica, y en efecto de ello, nuestra normativa por lo menos tiene regulado cuál es la legislación aplicable. Insisto mucho en el tema de la legislación y la jurisdicción aplicable, porque redunda mucho en lo que son las condiciones de seguridad de nuestros contratos. Es decir, dependiendo de la legislación que estemos aplicando, la seguridad jurídica de nuestro contrato va a ser más alta o más baja, puesto que no es lo mismo que nosotros tengamos claros los parámetros que pueden suceder en el caso de que nuestro contrato, el contrato que cerremos, no se dé a cumplimiento, porque tengamos dentro de nuestra normativa ya establecidos todos los parámetros de lo que puede suceder. Nuestros abogados de cabecera saben perfectamente, porque conocen perfectamente la normativa y la legislación aplicable, cuáles son los parámetros en los que nos pueden asesorar para poder desarrollar, para poder ejercitar una defensa en lo que son el cálculo de la defensa de los intereses, de nuestros intereses en ese contrato. No es lo mismo que sea una normativa de nuestro país a que sea una normativa de un país extranjero que nuestros letrados no dominan, en la que nuestros letrados no pueden intervenir, puesto que no tienen capacidad para poder ejercer fuera de nuestras fronteras. Y está claro que al fin y al cabo eso redunda en esa falta de asesoramiento o esa falta de garantías, redunda en lo que decimos siempre, lo que venimos repitiendo durante toda la ponencia: las necesarias garantías de seguridad jurídica que precisan los smart contracts. ¿Para qué? Para poder desarrollarse de forma habitual y de forma normal entre nosotros. Sigue cierto, y a la hora de hacer un repaso de la regulación que establecemos, que tiene establecida en nuestra Unión Europea en cuanto a este tipo de contratos, aunque de alguna manera no sea específica y sea asimilable de lo que venimos tratando, de los contratos de tipo electrónico, 3 puntos fundamentales que necesita nuestra normativa imperiosamente cubrir. Por un lado, la necesidad de protección de datos. A día de hoy, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea no hace ninguna referencia al tema de blockchain. Es decir, ninguna legislación de protección de datos aborda esta tecnología, con lo cual se hace necesario que la Unión Europea aborde la regulación de estas tecnologías para que podamos utilizarla y se pueda desarrollar de forma plena. Por otro lado, es clave también las cuestiones de propiedad intelectual. Estamos hablando de que en redes públicas o privadas, da igual, van a ser muchos las personas que interactúan, y obviamente van a necesitar, pues que los derechos de propiedad intelectual de las personas que interactúan en esas transacciones queden salvaguardados, porque si no entraremos en conflictos y consecuentemente en una situación de conflictividad en cuanto a la aplicación de estos contratos, que supondrá un retraso en lo que realmente quieren conseguir con ello, que es el adelanto que supone la autoejecución que nos posibilita. Y por otro lado, también es importante saber eso, que tanto se puede desprender la tecnología de los contratos, de lo que son los contratos y las normas que regulan en los acuerdos interpartes en el propio
en el propio sistema contractual de blockchain, puesto que, claro, es prácticamente imposible que, sobre todo en redes privadas, donde hay que dar acceso, donde hay que establecer unas ciertas condiciones, donde se pueden denegar los accesos para poder establecer esta tecnología, tiene que haber una normativa contractual que te diga cuándo se puede y cuándo no se puede. Y eso también es una dependencia de los smart contracts que puede suponer bueno, pues un atraso en cuanto a lograr su objetivo, que es su implantación. Como contrapartida tenemos sitios donde, como no podía ser de otra manera, esto está más avanzado. Y así tenemos la criptonación, Suiza. En Suiza, a diferencia de otros países, ya tienen bastante desarrollado y administrado el sistema de criptomonedas, el sistema que posibilita la tecnología blockchain, e incluso tienen su propia asociación, la Crypto Valley Association, que bueno, pues desarrolla y administra y agiliza el ecosistema que se genera en torno a la moneda digital y todo lo que en lo que lleva su tecnología. Y tenemos a una autoridad y supervisora entregadas ya y fomentando la utilización de estos recursos a través de, bueno, pues de soluciones blockchain, como es la Autoridad Supervisora de Mercado Financiero Suizo, la FINMA, que, bueno, que apuesta y tiene una apuesta decidida por esta tecnología. Creo que Suiza y Liechtenstein son los dos entornos que más tienen desarrollado eso. Se habla mucho de Suiza en cuanto a paraísos fiscales, pero es que realmente el avance que tienen en cuanto a esta tecnología en concreto es amplio. Por último, en cuanto a la regulación, me gustaría reflejar solo por último dos aspectos. Por un lado, un principio de avance o un segundo paso que se ha dado hacia la regulación de este tipo de tecnología, que utiliza los smart contracts, que es a través del Real Decreto Ley 14/2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Esto es un Real Decreto Ley que sacó el gobierno el año pasado y que mediante el cual se establecieron de forma, digamos, involuntaria, puesto que no ha sido a propio intento, un cierto pie para poder darle entrada a lo que son, o de alguna manera dar alguna mención a lo que son la tecnología que utiliza el sistema blockchain y los smart contracts, que es la tecnología de registro distribuido. Y en este caso lo hace de forma negativa, diciendo que no se pueden utilizar, en este caso, en las contrataciones y en las relaciones con las administraciones públicas, ningún sistema de identificación que esté basado en esas tecnologías. Lo cual nos da pie a pensar que, bueno, que de alguna manera esa prohibición nos da pie a pensar que las autoridades, y en este caso el legislador, es consciente de que existen esas tecnologías de registro distribuido, como puede ser la tecnología blockchain. Hablamos de registro distribuido en tanto en cuanto, como decimos, estamos hablando de una red, de un sistema en el que, como decimos, la propia tecnología de blockchain se utiliza un sistema descentralizado, sin nadie que haga de alguna manera de filtro a lo que son el desarrollo de la cadena que nosotros queremos poner en funcionamiento con el smart contract. Y este primer atisbo o esta primera piedra en cuanto a recoger en nuestro país que existe tecnología de registro distribuido, la podemos, aunque sea como mero consuelo, obtener a través de esta normativa. Y por último, también nos gustaría dejar claro que existen otros países, otros sistemas en los que la tecnología blockchain va muy por delante, como puede ser en Estados Unidos, principalmente con leyes como en Delaware, que ya hay leyes que aplican o que determinan específicamente la tecnología blockchain, cosa que, como he dicho anteriormente, no es así. O, por ejemplo, el ejemplo más palmario que tenemos fuera de nuestra frontera es el ejemplo de China, en la cual ya se permite desde el pasado año, desde noviembre del pasado año, que incluso las partes en sus contratos
en sus contratos, en sus smart contracts, pongan unas cláusulas mediante la cual, si se dan una serie de condiciones de incumplimiento, se pueda automáticamente presentar la demanda y el Beijing Internet Code les da acceso, les da entrada. Digamos, el tribunal que vigila el cumplimiento de los contratos y el cumplimiento de las transacciones que se producen por Internet, que es el Beijing Internet Code, les da acceso a esa demanda. Es decir, nos permite que a través de tecnología blockchain se pueda presentar. Es un primer avance dentro de la situación que tenemos y, por lo tanto, bueno, se puede considerar, bueno, pues una especie de paradigma a seguir y a conseguir, o un objetivo a conseguir en nuestra legislación, en nuestra jurisdicción en un futuro. Pasando un poco de lo que es la regulación, la principal preocupación que nos pueden dar, sobre todo a los usuarios y más a los usuarios que tenemos cierta mentalidad analógica a la hora de utilizar los smart contracts, pueden ser, por un lado, qué tipo de garantías nos pueden ofrecer de que nuestros intereses están bien, se vela bien por nuestros intereses, los intereses que ponemos en juego, no los arriesgamos mediante la contratación por esta fórmula. Y por un lado, ni qué decir tenemos las garantías tecnológicas, es decir, las garantías que ofrece la propia tecnología blockchain, en la que, como saben, bueno, pues es un sistema que garantiza, pues eso, que la transacción va a ser absolutamente descentralizada, es decir, nadie va a filtrar los nodos que nosotros grabamos para la elaboración de nuestro smart contract, que es absolutamente compartida, es decir, que todo el mundo tiene posibilidad de grabar, de subir esos nodos a las redes, que es absolutamente consensuada a través del consenso que se utiliza a través de los mineros que intervienen, y lo más fundamental, que es inmutable, es decir, que todo lo que se graba en esa red, en ese sistema, queda rastro, y lo que queda rastro pues no se puede modificar, y si lo intentamos modificar de alguna forma también va a quedar rastro. Es decir, que la tecnología blockchain aporta la dosis de garantías que se puede precisar para poder confiar en la tecnología en nuestro smart contract a la hora de elaborar o poner nuestros intereses en juego en ese tipo de contratos. Y, por supuesto, aparte de las garantías tecnológicas, y aquí vuelvo otra vez a traer la pelota a mi tejado, está claro que este tipo de smart contracts precisan, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos artículos doctrinales, de un asesoramiento técnico tecnoespecializado. Es decir, estamos hablando de una tecnología que tiene ciertas dificultades, tanto de orden técnico como de orden jurídico, que va a hacer inviable que ese desideratum de que no existan intermediarios dentro de las transacciones que se realicen a través de los smart contracts se pueda llegar a cumplir. Puesto que, bueno, por ejemplo, estamos hablando que en las dificultades técnicas se pueden incluir, si no existe un asesoramiento jurídico en este caso, cláusulas que sean ilegales. ¿Por qué? Porque haya errores de código, no nos demos cuenta y por un error de programación podamos introducir una cláusula que al fin y al cabo es ilegal. Ahí tiene que haber un control para que esas cláusulas, por esos errores de código, no lleguen a su sitio, no lleguen a generar su cumplimiento. Por supuesto, en el tema de brechas, las consecuencias de las brechas de seguridad, si hay alguna brecha de seguridad, cómo se puede cubrir, cuál es la forma de salir del embrollo que se genera si se produce una brecha de seguridad en este tipo de contratos. Y lo más importante, claro, una vez que nosotros hacemos la programación queda hecha para autoejecutarse, ya lo dijimos al principio, si se produce una serie de circunstancias. Pero ¿qué ocurre si cambian estas circunstancias? Es decir, lo que podemos desear hoy, en una programación hecha a 2 años vista,
puede ser que dentro de 2 años vista las circunstancias hayan cambiado. Lo que el latinajo bueno, está mi compañera Yolanda ahí, tanto hablamos los abogados, la célebre cláusula rebus sic stantibus, es decir, estando así las cosas, hay que cambiar lo que en su día, hace 2 años, pactamos, y ahora nos encontramos con una tecnología que se encuentra grabada, además en unos nódulos que son absolutamente inmutables y que necesitarán de un asesoramiento tecnoespecializado para poder, de alguna manera, hacer que ese contrato que nosotros programamos hace 2 años y que se va a ejecutar ahora, pues pueda adaptarse a las nuevas circunstancias. Eso es principalmente un poco las dificultades técnicas que tendría que suplir el asesoramiento tecnoespecializado del que hablamos. Nos va a servir como garantía a la hora de confiar en el smart contract como una herramienta de contratación. Y luego, por otro lado, las cuestiones de índole jurídico reales. Por ejemplo, lo que es la aplicación física de lo que estamos tratando ahí. Claro, alguien tiene que comprobar que lo que la máquina ha ejecutado efectivamente se ha producido en el mundo real. Y para eso, lógicamente, el asesoramiento va a ser necesario. Por no hablar tampoco de la responsabilidad social, es decir, del medio ambiente, de los derechos humanos. Luego veremos un ejemplo en concreto en el que veremos que los smart contracts pueden entrar en choque con determinadas realidades sociales que se viven en nuestro país y que obviamente nos van a tener que tirar o recurrir a asesoramiento tecnoespecializado, en este caso de orden jurídico, para poder resolverlo, como es el caso de los desahucios. Luego lo veremos en unos momentos, veremos que para salir de ahí va a ser complicado que, como no sea a través de un sistema que nos permita esa mutabilidad que a día de hoy, con la tecnología blockchain, tenemos ciertamente en dificultades. Lo de la jurisdicción competente ya lo hemos dicho. El tema de la privacidad también es importantísimo, puesto que estamos hablando de tecnología que se desarrolla en redes abiertas y por lo tanto la privacidad y sobre todo el tratamiento de datos puede estar en serio riesgo. Los derechos de terceros, como hemos hablado también antes, con la propiedad intelectual, el blanqueo de capitales y sobre todo y fundamentalmente la fiscalidad, porque independientemente del sitio o de la sede, que en este caso es electrónica, donde se desarrolla el contrato, lo cierto es que Hacienda somos todos. Y habrá que establecer muy bien dónde se desarrolla esa fiscalidad. ¿Para qué? Para que luego no haya errores a la hora de tributar donde corresponda. Lo cual puede ser ciertamente dificultoso si tenemos en cuenta que no existe una cierta normativa que en condiciones de seguridad establezca cuál es la legislación aplicable. De la legislación aplicable también va a resultar también la fiscalidad que se aplica a nuestro contrato. Y de ahí que, de alguna manera, el asesoramiento se haga necesario. Por terminar con la garantía, yo hay una frase que me gustaría destacar, y la tengo ahí en la diapositiva, que es una frase de George Publiano que dice: el abogado que hace trabajo de escritorio, que procesa documentos y realiza labores rutinarias, verá cuando esta tecnología se desarrolle una disminución de su campo laboral. No tendremos más remedio que las mentes analógicas hacernos digitales de alguna forma y adaptarnos a esto, pero haciendo lo que hacemos ahora, pero adaptados a la nueva tecnología, lo cual es plausible desde mi punto de vista. Entrando ya en el terreno práctico, en el terreno de las utilidades que nos pueden dar los smart contracts, algunas de ellas ya incluso están, aunque con una cierta digamos, ralentización en funcionamiento. Vemos cómo los smart contracts van a tener salida en contratos financieros, donde es fácil que, por ejemplo, se pueda programar un préstamo personal de tal manera que si se dan una serie de requisitos, el programa autoejecute todos los comandos de forma que quede plasmado el contrato, se transfiera el dinero a la cuenta en este caso del usuario, y el usuario pueda ir respondiendo, y en el caso de que no responda, el contrato financiero, en este caso a través de nuestro smart contract, pueda automáticamente generar el vencimiento anticipado y la consiguiente reclamación de lo que no se haya abonado. Eso sería una fórmula. Otra fórmula, por ejemplo, puede ser también en lo que es la compra y venta de mercaderías a gran escala, que es donde se está desarrollando fundamentalmente ahora,
O, por ejemplo, pensemos por ejemplo, en el alquiler de vehículos. A día de hoy, ya en algunos ámbitos, ya es posible acceder al alquiler de un vehículo sin necesidad de que tengamos que tener las llaves físicas de ese vehículo, sino que lo podemos hacer por vía tecnológica. En este caso, la programación de los smart contracts va a ser factible que ese contrato sea autoejecutable sin necesidad de hacer lo que hacemos ahora, que es, pues introducir una serie de datos a un intermediario, que en este caso es la sociedad que alquila el vehículo, para que esa sociedad o esa empresa nos desbloquee el vehículo mediante una cerradura inteligente y podamos acceder a él. En el futuro se puede programar, la programación de estos smart contracts te permitirá hacer todo eso sin necesidad de que ese intermediario, esa centralización en ese intermediario se tenga que producir, sino que sea de forma descentralizada y cualquiera pueda acceder a ese sistema. En el terreno de los seguros pensemos que también puede tener bastante entronque esta tecnología, la tecnología blockchain y los smart contracts, en el sentido de que en la propia contratación de ese seguro se puede establecer, se puede programar de tal manera que si se da la circunstancia, la contingencia, imagínense, por ejemplo, que lo que sería que por la noche tenemos una gotera y al día siguiente tenemos ya el pago efectuado de nuestra cobertura en el banco. Eso lo podemos conseguir a través de la tecnología blockchain y el sistema de los smart contracts. Es decir, que la programación de nuestro contrato de seguro sea tal que llegue hasta ese nivel de que él mismo, si se dan los parámetros requeridos para que se dé la cobertura, automáticamente proceda a librar las indemnizaciones y hacer, el consiguiente ahorro de costes, sobre todo temporales, porque todos estamos acostumbrados, todo el mundo hemos tenido en alguna ocasión que enfrentarnos al mundo de los seguros y saber lo que conlleva, le doy el número de siniestro, este es el número de siniestro que usted tiene que utilizar y las consiguientes pesquisas posteriores hasta que se consigue la cobertura del seguro. En este caso, pues eso se agilizaría. Y digamos que donde más salida tiene, donde más salida va a tener, y actualmente ahora veremos a continuación que se está produciendo, es a través del comercio electrónico, como no podía ser de otra manera, y mediante las transacciones que se realizan en plataformas de Internet. Lo que pasa es que la tecnología está enfocada a que no tengan que haber intermediarios como Amazon o como las plataformas de compra que tenemos ahora, sino que todo sea ejecutable con cualquier proveedor, sea o no, tenga o no un sistema de comercio electrónico implantado en Internet, para poder acceder a nuestra mercadería a través del sistema que estamos proponiendo. Quizá a lo mejor el problema que podemos tener en los smart contracts, y me he querido detener un poco, es el mayor problema que podemos tener, o uno de los mayores problemas es los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento, según he podido ver, pueden programarse de tal manera que se introduzcan todos los parámetros mediante el sistema informático, de tal manera que automáticamente se libere, una vez que se produce el pago de la fianza y de las mensualidades, la liberación o el acceso a la vivienda. Pero claro, también puede ser en su contrario. Es decir, nosotros podemos perfectamente en esa programación contemplar que en el caso de que los comandos en los que están programados detecten que no se produce el pago, automáticamente impedir el acceso a esa vivienda. Y ahí tendríamos un problema de choque frontalmente con lo que son las normativas de protección que actualmente tiene implantada en nuestro país para las personas que están en situación de vulnerabilidad social. La normativa o la programación de estos smart contracts puede que no esté dispuesta para de alguna manera valorar si se producen esas situaciones de vulnerabilidad social o no, a la hora de establecer pues ese corte automático de lo que es la cerradura inteligente, en este caso de la vivienda, y por lo tanto nos generaría un problema social que no sería valorable y en la que de alguna manera requeriría algo de lo que quiere huir
de lo que quiere ir la tecnología blockchain, es de los intermediarios. Los intermediarios, en este caso sociales, que serían los que tendrían que amparar a esta familia para que de alguna manera su derecho a una vivienda constitucionalmente reconocido estuviera garantizado y en este caso se le pudiera permitir ese cumplimiento. Lo mismo sucede en el caso de la adaptación de estas smart contracts a los usos y costumbres. Yo pienso, por ejemplo, a la hora de hablar de los smart contracts, pensaba en que se puede programar efectivamente un smart contract que nos dé pie, nos establezca cuál es la fórmula a seguir en la partición de una herencia. Tú puedes a la hora de hacer el testamento hacerlo por vía electrónica, establecer los comandos de ejecución de las órdenes que tú quieras hacer, de las últimas voluntades que tú quieras hacer y dejarlas grabadas en un sistema blockchain para que se desarrolle mediante un sistema como paralelo al del smart contract. Pero claro, chocaría frontalmente con los usos y costumbres, porque a día de hoy el problema es que no somos pocos los abogados que tenemos que intervenir en particiones de herencia, puesto que independientemente de la claridad con la que se establecen los testamentos, y ahí estaríamos hablando de la claridad con la que se ha autoprogramado o la que se ha programado para que se autoejecute nuestra última voluntad, al fin y al cabo la realidad se pueda aplicar. Pensemos, por ejemplo, en una vivienda que es de varias personas, que al final es adjudicada a varias personas. Pues bien, eso necesitaría una cierta intervención de intermediarios para establecer e intervenir en esas particiones de tal manera que los conflictos entre las partes no se produzcan, puesto que a día de hoy los usos y costumbres nos dicen que el cumplimiento de lo que se dice por parte del testador muchas veces no, en la mayoría de las ocasiones o no se respeta o se aplica de una forma diferente a como se ha determinado por parte en este caso, del causante, del fallecido. Una última versatilidad que pudiera tener el sistema de aplicación, el sistema blockchain y la tecnología de los smart contracts en nuestro ámbito estaría, desde luego, entroncada en el sector público. Se hablaban incluso por algunas teorías doctrinales de la posibilidad de que un partido se presentara a las elecciones mediante un sistema en el que programara cuál es su forma de gobierno, su sistema de gestionar una determinada administración y lo grabara todo en un sistema que luego fuera autoejecutable. Desde luego sería un desideratum. Es decir, sería tanto como que el propio programa aplicaría los parámetros, siempre obviamente dentro de la legalidad y evitando ciertas corruptelas. Obviamente sería, como decimos, un desideratum y sería una buena aplicación, pero desde luego, como comprenderán ustedes, a día de hoy es bastante lejano. Sí que es cercano, por otra parte, otras utilidades, como puede ser el sistema, en otras tecnologías como la que se está utilizando actualmente con el sistema multifirma, que no llega a ser del todo una tecnología totalmente descentralizada, puesto que hay de alguna forma un intermediario, aunque el intermediario está dentro de lo que es el sistema, es asimilable a la cadena que se generaría en el sistema blockchain, puesto que nuestro intermediario no deja de ser uno de los usuarios de nuestra cadena y por lo tanto nos daría esa cierta imagen de descentralización, aunque hubiera una intervención de un tercero. En la tecnología, por ejemplo, aplica OpenBazaar. OpenBazaar no utiliza las mentes tecnológicas que estoy seguro que están atendiendo a esta ponencia, sabrán más que las nuestras cómo funciona OpenBazaar, pero desde luego el sistema es bastante similar al que se quiere implantar mediante el sistema de smart contract. Aquí estamos hablando de un sistema multifirma donde hay tres llaves, se vienen representadas allí, una la tiene el que compra, otra la tiene el que vende y un tercero que es el que valida la operación, que además está dentro de la propia red. En este caso, lo que hace el comprador es ve el producto
que quiere adquirir y hace el abono del dinero, pero ese dinero no le llega al vendedor hasta que obviamente no tiene constancia de que efectivamente la transacción está hecha. Y aún así existe la posibilidad de que el moderador, en este caso es quien de alguna manera viene a vigilar eso, pueda de alguna manera bloquear el traspaso de dinero hasta que no se constate eso. Sí. Un segundo. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ahora, que no encontraba el micrófono. Te pregunta José Antonio Minerva, hasta que la legislación se ponga al día, hoy por hoy es posible que haya negocios paralelos blockchain. Es posible a través del sistema de comercio electrónico. Es posible que nosotros que hagamos esa tecnología. A día de hoy la normativa no lo impide, o sea, prohibido no está, pero lógicamente las garantías, y es donde vamos, donde he incidido durante todo el rato, durante toda la ponencia, las garantías y la validez jurídica van a depender de que establezcamos mucho en ese tipo de contratación, que es perfectamente factible a día de hoy, cuáles son la legislación aplicable y los sistemas aplicables para que de alguna manera tengamos una cierta seguridad jurídica de que nuestros derechos están bien salvaguardados. Pensemos, por ejemplo, que estamos cerrando un contrato con un proveedor que está por ejemplo, en Rusia. Tendremos que tener las suficientes garantías. A día de hoy, como empresarios que somos todos, recurrimos, en este caso yo no, porque obviamente lo tengo en casa, pero la persona que es empresaria recurre a los servicios de asesoramiento de su letrado. Y su letrado, lógicamente, tiene que asesorarle en lo que es la normativa aplicable a ese contrato. Si ese contrato no tiene la seguridad de que se va a poder desarrollar en España, la normativa de Rusia es totalmente desconocida y por lo tanto no sabemos si lo que en España es factible y es válido, en Rusia puede ser factible. Sí que podemos recurrir a otro tipo de normativa externa, pero desde luego aquí el tema está en la garantía de seguridad jurídica y de validez. Yo no pondría ahora mismo, a día de hoy, nada en juego sin las necesarias condiciones de seguridad jurídica y sin saber que mis intereses están bien salvaguardados a través de esa fórmula. Como factible, desde luego es. Factible es porque el sistema blockchain es una realidad, está en funcionamiento y es perfectamente factible, tanto técnica como jurídicamente. Pero las garantías es donde yo veo un poco el problema y donde nosotros podemos tener más dificultades. Por terminar con lo del sistema de OpenBazaar, para que más o menos nos hagamos una idea de cómo funciona y que es una tecnología parecida o similar a la que podemos utilizar en nuestro sistema blockchain en los smart contracts, en el diagrama de la izquierda vemos cómo se desarrolla una transacción a día de hoy por vía internet. Es decir, tenemos por un lado que, por ejemplo, hay dos intermediarios al menos. Uno es, en este caso hemos puesto Amazon, que sería el proveedor de servicios, y por otro lado Visa, que es quien libera el dinero que se necesita para poder abonar la transacción. Eso conlleva una inversión de datos que a día de hoy pasan por Amazon, tanto por Amazon como por Visa, como de dinero que pasa también por Visa hasta llegar en este caso al destinatario. Sin embargo, vemos en el sistema descentralizado que tenemos a la derecha, que sería el que utilizaría mismo el sistema multifirma de OpenBazaar, vemos que la mercancía pasa directamente del proveedor en este caso al destinatario. Los datos solamente van entre proveedor y destinatario, es decir, no tienen un tercer intermediario, y el dinero, en este caso mediante criptomonedas, va directamente en este caso del destinatario al proveedor, sin necesidad de esa intermediación de hasta dos intermediarios y sin necesidad con el consiguiente ahorro o incremento de tiempo, y sin necesidad, por supuesto, de exponer tanto nuestros intereses económicos como nuestros intereses personales en forma de datos a través de plataformas que tienen que intervenir en esas operaciones.
Como curiosidad, decir que, bueno, que ya hay, y yo creo que aquí respondemos un poquito también a la pregunta que nos hacía antes, se nos hacían antes. A día de hoy ya se han cerrado algunos contratos, algunas operaciones mediante el sistema de smart contract. No algunas, bastantes. Quizás las más llamativas, y para que veamos un poco el ámbito en el que se mueven, estén en el sector bancario. Y, por ejemplo, ahí he puesto el ejemplo de BBVA e Indra, que crearon el primer préstamo sobre tecnología blockchain a nivel mundial. Fue un préstamo de 75 millones de euros y en el que para la negociación y el cierre se utilizaron hasta dos plataformas, una pública y una privada. Para la negociación y el cierre, es decir, para el intercambio de datos y para lo que son las propuestas, se utilizó la plataforma privada por aquello de que el entorno era más cerrado y la seguridad del entorno era mayor. Y, sin embargo, para lo que es el identificador de hash y el registro de la transacción, es decir, de las transferencias, se utilizó, en este caso, a través del Ether de Ethereum, es decir, la criptomoneda de Ethereum, que fue la que sirvió un poco de plataforma para posibilitar eso. Esta, digamos, sería un ejemplo a día de hoy de un smart contract cerrado a través de la tecnología de la que estamos tratando aquí. Para ir terminando, me gustaría hablar un poco de los inconvenientes que se le ven a nivel, y resumiendo un poco los inconvenientes que los autores y a los que con los que coincido le ven a este tipo de sistema de contratación. Por un lado, hemos hablado, y yo creo que he insistido mucho, sobre la virtualización sin fronteras, es decir, estamos hablando de un entorno, en este caso virtual, en el que es complicado definir cuál es la legislación y la jurisdicción aplicable, con lo cual es necesario que haya una regulación específica que establezca claramente en este tipo de contratos cuál es la legislación y la jurisdicción aplicable para que en condiciones de seguridad jurídica podamos lanzarnos a su utilización. Por otro lado, existe un problema importante pues, con el sistema de libre competencia, puesto que al tratarse de algo tan especializado, va a exigir que haya unos operadores que de alguna manera sean de los que nos hagamos dependientes. Y esto puede generar situaciones de monopolio en cuanto a la generación de este tipo de contratos, cuando el desideratum es otro, el desideratum lo hemos marcado al principio, que sea un entorno totalmente descentralizado, que sea un entorno en el que cualquiera pueda acceder. Pues bien, las dificultades que tiene este tipo de tecnología nos puede llevar a que esos operadores que tengan cierta especialización se hagan con el monopolio de este tipo de contratos y de alguna manera eso suponga pues, un incremento en cuanto a costes y a dependencia de estos operadores. Y la tercera y fundamental inconveniente que se le ve a esta tecnología es lo que hablábamos antes. Es decir, como se trata de comandos programados para ejecutarse, ¿qué pasa si al final el contrato lo tenemos que resolver? ¿O qué pasa si las circunstancias cambian? ¿Hay vuelta atrás? El problema es que todo eso, como se hace por una tecnología en la que todo queda grabado, en la que todo queda programado y en la que todo queda pendiente nada más que de su autoejecución, las dificultades en ese ámbito pueden surgir y por lo tanto habrá que atajarlas. Por otra parte, hay quien piensa que los smart contracts en definitiva ni son contratos porque no crean el contrato lo crean las partes, es decir, que la palabra contract del smart contract no estaría bien aplicada y ni tampoco piensan que el smart, la palabra smart, la palabra de la que se deriva, que son contratos inteligentes, tampoco estaría bien aplicada, porque lo que hacen es que reproducen una codificación de forma automática, es decir, no hacen ningún tipo de evaluación subjetiva, con lo cual la inteligencia que se le pueda dar a este tipo de tecnología o de la que se pueda desprender de este tipo de tecnología, pues queda un poco en entredicho en cuanto a que lo que hacen son meras máquinas que al fin y al cabo aplican los parámetros que le hemos marcado. Por eso muchos autores son reacios a la aplicación de esta tecnología y a verle utilidad en cuanto al mundo en el que se quieren desarrollar, que no es ni más ni menos que el de las transacciones de intereses que se producen a diario entre partes. Por último, en cuanto a las perspectivas, la verdad es que son
bastante halagüeñas, aunque, como hemos dicho, y vuelvo a insistir, los sistemas a día de hoy no dan unos augurios en cuanto a que el arranque vaya a ser inmediato, pero sí que si se desarrolla como está planificada esta tecnología, se considera que una parte importante del Producto Interior Bruto Mundial esté almacenado en un sistema como este en el año 2027. Según el World Economic Forum, puede ser que las previsiones que hacen en ese sentido son así. Y bueno, por ejemplo, en el país habla de que ya existen 12 millones de smart contracts solo en la plataforma Ethereum, es decir, en la pública, y que la previsión es que este tipo de contratos se popularicen cuando se popularicen las aplicaciones que los posibilitan. A día de hoy todavía no en demasiado desarrollo, pero sí que con unas perspectivas buenas de futuro. Y bueno, por último, sí que es cierto, me gustaría quedarme con el planteamiento del Consejo General de la Abogacía Española, que establece que un híbrido, de alguna manera la abogacía española arrima el ascua a sus sardinas, pone la pelota en el tejado propio, que en este caso de los que pertenecemos a la abogacía, y dice que la situación ideal es una situación en la que los smart contracts, es decir, la contratación por este tipo de programación autoejecutable, tenga mayor salida si se diseña en un sistema en el que haya terceros de confianza, fedatarios, que en este caso pudieran ser los abogados, fedatarios públicos que den fe efectivamente de que las transacciones se están haciendo por la vía correcta, de que se cumplen todos los parámetros que hemos hablado antes, de responsabilidad social, de responsabilidad medioambiental, de legalidad, y luego que, eso sí, que se utilicen las redes que utilizan el sistema blockchain, es decir, redes descentralizadas abiertas para que el smart contract sea lo más popular posible y accesible a todo el mundo. Yo, sin más, me pongo a su disposición agradeciéndoles un poco toda la atención que me han prestado. Me pongo a su disposición por si necesitan hacerme alguna pregunta o hacer una cuestión sobre el planteamiento. Bueno, si hay alguna pregunta, este es el momento. Nadie en la sala. Es complicado, ¿eh? No, es que como no salga nadie, llamo a Yolanda. Bueno, pues nada, si no hay preguntas, simplemente agradecer la presencia aquí de José Antonio. Espero que haya quedado claro todo lo que ha explicado. Parte de cosas yo las he pillado, otras se me han quedado en ese universo de leyes, porque no las he entendido muy... No es que no las he entendido, no por su explicación, sino porque son términos bastante complejos para nosotros. Me quedo un poco con lo que ha comentado Manuela, creo que era Minerva, perdón, sobre si este mundo paralelo, si esta distopía que ofrece blockchain, al final es aplicable, se puede ejecutar, puede funcionar en el mundo real o qué. La presentación nos la pasarán José Antonio, así que la pasaremos al final del último día. Y Manuela, creo, José Antonio te está diciendo, Manuela, estoy de acuerdo con los smart contracts, no son ni contratos ni inteligentes, pero serán sin duda la manera de pasar del mundo analógico al digital de una manera más o menos controlable y segura. Y Yolanda te agradece la explicación. Gracias a ustedes, gracias a vosotros. Vale, pues nos vamos y mañana nos vemos con una sesión de la gente telefónica que va a estar bastante entretenida. Muchísimas gracias por la asistencia y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. Tienes que tenerlo aquí. Tienes que tener en internet que se llama chat. ¿Te ha salido? No, pero todavía no.
Es que tenía una ventana con lo del chat ese que te quería decir, que te quería poner, porque estaban... Que no sé por qué no te saltaba con las preguntas. Ah, no, a mí no me salía. Y tampoco te quería yo... Jale, tienes que cerrar la sesión, por si estás por ahí. Ya te dejo.